antropogenios que nos están viendo y oyendo en este mosierto. Damos gratísimas al Dios hacedor de todas las cosas por esta nueva oportunidad que tenemos de estar juntos, de estar reunidos en esta plataforma. Gratísimas su mercedes por licenciarnos, reunirnos para estudiar todos estos temas que son de mucha importancia para cada uno de nosotros. Como nos había solicitado la venerable Mahatma Swaberela, que en este día la plática, la conferencia sería los héroes de la historia. Para empezar esta plática vamos a empezarla con una frase muy popular, muy conocida, que es: valiente no es el que se enfrenta a los demás, valiente es el que se enfrenta a sí mismo. El que conquista naciones y pueblos no es grande, el que se conquista a sí mismo sí es un héroe en la creación. Pues entonces, estudiando cuidadosamente estas palabras, nos vamos a dar cuenta quiénes son los héroes y por qué los héroes de la historia han sido grandes y serán grandes. Empecemos desde lo que conocemos en la Biblia, que fue el gran Abraham. Abraham, para poder tener la riqueza que tuvo, tener el valor, tener la obediencia que iba a sacrificar a su hijo, tener la inteligencia y tener la castidad, fue porque se conquistó a sí mismo. Y como él se conquistó a sí mismo, sabía cómo conquistar su familia, cómo conquistar los obreros, cómo conquistar la naturaleza, cómo conquistar a los demás y darle la forma o las armas para que ellos se conquistaran a sí mismos. Se convirtió en un héroe de la historia bíblica de aquella época, porque él se conquistó a sí mismo, se enfrentó a sí mismo, luchó por la libertad. Esta misma enseñanza, disciplina y conocimiento, siendo en otra época, también se la enseñó a su hijo Isaac. Isaac aplicó esas enseñanzas, conocimientos que el padre le dejó, y por eso fue tan grande y tan poderoso, y fue uno de los patriarcas donde la fuerza de Dios estaba en él. Por eso la historia o anécdota de la Biblia de que él iba a bendecir a su hijo Esaú, pero no era que él no era clarividente ni polividente, y quizás algunos puedan pensar de que era un tonto. No, todo estaba cósmicamente medido y cómo iría a funcionar. Él le dio la bendición, o sea, el poder que él tenía a Jacob, las armas, las técnicas, la forma y ante todo la castidad. Le dio el poder que no era digno el hermano de Jacob, o sea, Esaú. Por eso Jacob también aparece como uno de los grandes patriarcas. Llevando ese poder, Jacob tenía la fuerza para empujar la piedra del pozo donde se reunían todos los ganaderos para sacar el agua y darle a las reses.
porque él se había vencido a sí mismo. Era un hijo predilecto, así como fue Isaac. Y luego este sabio conocedor de lo que venía a realizar, porque no era que él ignoraba lo que él iba a dejar para las generaciones futuras, porque él se había conquistado a sí mismo. Aunque esto que estamos hablando no aparece en la Biblia, pero no es culpa de sus mercedes, no es culpa nuestra, que los traductores, que las imprentas y demás intereses hayan recortado y hayan dejado porciones a los seres humanos y quitando la cabeza y quizás los brazos y las piernas de la Biblia y dejando solo un tronco sin las porceles menester. Eso mismo lo aplicó José, Jacob, licencie. Se le fueron enseñados a sus hijos. Por eso los hijos, como era Leví y el otro, cuando la hija o la hermana de ellos fue violada, ellos sabían lo que el padre en secreto les había enseñado y no estaban de acuerdo que otro reino fuera, usara a su hermana para que derramara en ella lo que ellos no hacían. Pero pueden decir algunos, pero es que se reunió la familia. Sí, sus mercedes, si tienen amplio conocimiento, pueden tener 15, 20 hijos y no necesitan derramar, porque solo sabiendo en la época en que la mujer está ovulando, le autorizan a un espermatozoide más desarrollado y puede fecundar. Pero todas estas tradiciones, todas estas enseñanzas, todas estas cosas se han ido perdiendo y ya totalmente ha quedado solo los escombros de un gran conocimiento. Pero estamos hablando de los héroes, de la historia de los héroes. Si seguimos así, lo mismo pasó con el gran Moisés, con el gran Josué, con el rey Salomón, el rey David y una cantidad de sabios que se conquistaron a sí mismos. Por eso Dios les daba el poder para que fueran guías, porque tenían ese poder de Dios dentro de sí, pero porque ellos se conquistaron a sí mismos y fueron héroes de ellos mismos primero, para poder ser héroes en la historia. Primero lo hacían con el ejemplo y luego lo hacían con lo que enseñaban. Entonces, aquellos sabios y muchos que no aparecen en la historia y algunos de los que conocemos en la historia, como el mismo Mahatma Gandhi, desconocemos que este sabio se conquistó a sí mismo y sabía dónde estaba la debilidad del ser humano, y él vino a enseñársela a los hindúes para que así se liberaran del yugo inglés. Eso mismo lo comprobó el gran Albert Einstein. Este sabio se conquistó a sí mismo y por eso le era fácil enseñar el heroísmo que él tuvo para enseñársela a todos sus peligreses. Así cantidades de sabios en las distintas épocas, en los distintos países han estado, y de lo de ellos, la conquista que ellos hicieron dentro de ellos mismos. Por eso
tenían una mentalidad, un pensar, un sentir, tenían un amor por una humanidad perdida que no sabían de dónde, cuál era el norte y cuál era el sur, o para dónde era el oriente y para dónde era el poniente. Mas ellos, sabiendo cuál era el verdadero camino, abandonaron lo que tuvieron y se dedicaron a hacer que otros fueran conquistados a sí mismos como se conquistaron esto. Los que han leído la Biblia, los que han estudiado los evangelios, que el gran Kabir Jesús el Cristo dijo: todo esto que yo hago, vosotros lo haréis mejor, porque él sabía que lo que él vino a hacer se lo estaba entregando. Eso que dicen las religiones: estamos mostrando el camino a los cielos, y el camino a los cielos está cuando el mismo ser humano se conquista. Al conquistarse a sí mismo se convierte en un héroe, y ese heroísmo, van a ver la grandeza de ese héroe. Y hoy que tenemos la dicha de tener esos héroes de la historia con cuerpo físico que nos han enseñado todas estas técnicas, tanto sus mercedes que nos están viendo, como nos que estamos acá dirigiendo estas palabras, somos invitados a ser los héroes del mañana, porque tenemos el material, nos los han activado, de que si el gran Simón Bolívar, hablando aquí en Colombia o en América del Sur, dejó su familia, sus bienes, sus riquezas, porque no era que él era pobre, se dedicó a luchar por una humanidad, porque él no tenía el egoísmo, el odio ni el rencor, no tenía el engaño ni la mentira que vemos hoy en los pueblos y que vemos en sus dirigentes. Él dejó toda su riqueza, como dijo el Cristo: deja todo lo que tiene y sígueme. ¿Y cuál era lo que él había descubierto? Cambiar todas las personalidades negativas y crear dentro de él mismo esa unidad con el Creador. Se convirtió en un héroe de él mismo, de sus sistemas, de sus células. Se convirtió en un héroe de la Mutacel. Se convirtió en un héroe desarrollando sus virtudes. Y por eso entonces se lanzó a que conocieran su heroísmo, pero no queriendo ser un héroe, sino para enseñar ese heroísmo. Y empezó a luchar, a sufrir, pasando hambres, sufrimientos, persecuciones, traiciones y demás cosas, porque él era un héroe. Ese heroísmo hoy lo tenemos a nuestro alcance. Lo que requerimos es una voluntad superior para convertirnos en esos héroes de la historia, porque tenemos el material como hacerlo. Se ha contado de que los sabios del ayer, todos en su totalidad, fueron naturistas, que se alicertaban de aliciertos vegetales, de frutas y demás. No comieron carne, aunque en la historia parezca otra cosa, porque el comercio de la industria ganadera no le interesa de que los héroes se conozca de que ellos nunca comieron carne, porque así fracasarían en sus intentos de engañar a la humanidad. Entonces, respetables damas, venerables caballeros, tenemos al alcance y comprobaremos por qué el pueblo de Israel, por qué Jehová
era celoso con el pueblo de Israel, que no dejaba que las Evas del pueblo hebreo se casaran con hombres de otro reino, o los hombres hebreos se casaran con mujeres de otros reinos, porque ellas desconocían lo que el pueblo de Israel estaba practicando, aunque ya no era lo mismo, porque cada día iban violando las leyes y se iban alejando de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés y el propósito de estos héroes? Que ellos, conociendo el mal, conociendo el bien, saben cómo conquistar el mal y cómo hacer de que el bien crezca. O sea, el que tiene conocimiento de cómo arreglar un aparato electrónico, lo puede arreglar, porque sabe qué piezas puede cambiar, qué piezas están deterioradas y qué piezas puede agregar o sumar a ese equipo. Cualquiera de los aparatos electrónicos, hay ingenieros, hay reparadores de aparatos electrónicos, porque ellos han estudiado estos sistemas. Y estos héroes, estos sabios, conocen todas estas formas de cómo modificar, de cómo cambiar a una humanidad dormida, a una humanidad que creen todo menos en ellos, porque somos tan débiles que nos enfrentamos a algo y salimos corriendo. Mas ellos nos han venido a demostrar que vinieron a esta esfera y tomaron cuerpo físico, teniendo la riqueza del cosmos, de la creación, siendo creadores. Vinieron como cualquier ser humano a levantarse, como una planta en la montaña, en los bosques, en las geas fértiles. Se vinieron a levantar, pero sabiendo de que todo lo que están levantando, nada de eso se van a llevar. Se convierten en héroes, porque dentro de ellos no están esas informaciones, esos registros. Así es que, ¿quiénes son los mejores héroes? Aquellos que se han enfrentado a sí mismos, aquellos que han conseguido la libertad interna, aquellos que han desarrollado sus virtudes, aquellos que han conquistado la naturaleza, aquellos que son ricos, no a nivel de la esfera, sino a nivel de la creación. Estas bondades, estos conocimientos, estas disciplinas y este coraje nos los han inyectado a nos para que nos demos cuenta de que también podemos ser héroes de nos mismos. Hay hombres que dicen, yo soy un héroe porque cuando mi esposa estaba en la casa, habían 15 muchachos enamorados de ella y ninguno de ellos fue capaz. Y yo tuve la habilidad, la astucia de conquistarla. Me considero un héroe. Y entendamos que todos nos somos héroes, porque de los centenares de millones de espermatozoides que salieron del templo de nuestro Padre, solo uno alcanzó el óvulo de nuestra madre. Ese es un heroísmo, que fueron miles y millones los que murieron, y este fuerte alcanzó el óvulo, y ese puede ser uno de sus mercedes, sea Eva o sea varón. Desde ahí entendemos que empezamos a ser héroes, porque alcanzamos la meta que los demás no tuvieron el Dharma,
ni el coraje ni la templanza de alcanzarlo, mas ese espermatozoide que alcanzó el óvulo que hoy es nuestro cuerpo, o que se formó en nuestro cuerpo, desde ese instante empezamos a ser héroes. Pero como no lo consideramos así, nos consideramos que tenemos que es creer y aceptar a los demás. Y no es que también no estamos creados por Dios en la misma forma que criaron al presidente de mi país. Nos criaron a nos. En la misma forma que criaron a la reina de belleza del país, criaron a cualquiera de las Evas que me están oyendo. En la misma forma que criaron a Miss Universo, nos criaron a las Evas jóvenes o de edad que hoy nos oyen. ¿Y por qué ellas tomaron ese cargo? Sencilla Inti, porque tienen un dharma o tienen un karma, o de pronto desarrollaron esa cualidad, o se desafiaron a sí mismos. Porque sepan una cosa, que las reinas de bellezas no son las más bonitas del país o del estado de la provincia, pero ellas se lanzan a ese ruedo sin ser las más bonitas. Pueden haber mujeres mucho más valiosas que no les gusta lucirse o aparentarle a los demás una belleza artificial. Lo mismo hay hombres tan valientes en grandes conocimientos, pero no quieren ingresar a la política por miedo. Mas esta doctrina nos enseña a que empecemos a ser héroes, a conquistar y a vencer y a mutar esas debilidades que no nos han dejado surgir, y que seamos el verdadero pueblo de Dios, aquel que no cree, aquel que es real. Y para ser real tenemos que conquistarnos. El que tiene miedo tiene que sacar ese valor y mutar ese miedo en valor. Se convertirá en un héroe, porque ya no es un miedoso, o el que era celoso de pronto sentía celo por lo uno y por lo otro, pero cuando él se enfrentó a sí mismo y venció a ese monstruo del celo, se dio cuenta que ya no sentía celo por nadie, porque aquel que sentía el celo, el apego y las cosas de pronto a las amigas, a la esposa o a los demás, ya no lo siente. Es un héroe. Y siempre que nos vencemos a un defecto, a un vicio, a una costumbre, estamos siendo héroes, quitándole porciones negativas a ese monstruo que a todo mundo vence, pero que nos hemos enfrentado a ese monstruo y seremos héroes. No importa que no aparezcamos en la historia, porque son miles y millones los que se han liberado, porque se han considerado héroes, que no van a luchar contra los demás con los conceptos equivocados, con lo que me dijeron, sino con lo que descubrieron, el por qué habíamos llegado a ese estado tan bajo y tan débil en que se encuentra la humanidad. Hoy estos sabios, llamados Keliun Zeus y Samael Joad, vinieron a mostrarnos caminos distintos a los caminos por donde caminábamos, a oír cosas distintas que las que oíamos, hablar cosas distintas a las que hablábamos, alicertarnos en una forma distinta a cómo nos alicertábamos o nos alimentábamos, a respirar en una forma técnica y no a la forma desordenada que respirábamos, a saber vivir como hijos de Dios y no como hijos del enemigo de las almas. Al usar estas técnicas estamos conquistándonos a nos mismos con todos los impulsos
que nos hacían ser mediocres y hoy nos convertimos en héroes, así como los sabios del ayer se convirtieron en héroes en su época y de la historia. También nos podemos tomar esos ejemplos. Por eso vuelvo a decir la frase que dijo el Cristo: todo esto que yo hago, o sea, las bendiceles, los milagros, todo lo que él hizo, dijo, vosotros lo haréis mejor, porque él sabía lo que el ser humano puede hacer. Cuando hablo de ser humano, estoy hablando de la Eva y del varón. El maestro Kelly Zeus, en sus tantas doctrinas, quedaron grabadas palabras como la siguiente: a su merced los estoy preparando para que sean guías en otras esferas, porque aquí yo estoy, los he traído a la universidad cósmica para que se preparen y sean los que dirijan o sean los guías en otras esferas, porque son miles y millones de esferas y de mundos que menesten la salvación. Por eso vine a preparar gentes para que se conviertan en guías, y allá en esas esferas su mercedes serán como un Kelly, un Zeus aquí. Ahí comprobamos lo que dijo el Cristo. Ser héroes no es dejar un libro, no es dejar algo en la historia, es comprobarme a sí mismo que sí soy un héroe, que me he enfrentado a las tentaciones y he superado, porque cada tentación es una guerra, es un combate, que físicamente no lo vemos, pero es así, que una mentira o un engaño es una batalla, es una guerra, y cuando el ser humano ni engaña y no dice mentiras, se convierte en triunfador de esa guerra, y todo el que vence en una batalla, en una guerra, es un héroe. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Pues somos invitados todos a ser héroes, y no importa que no aparezcamos en ninguna de las historias, porque todas esas historias son acomodadas como el mismo sistema les conviene. Los que tienen héroes o que conocen héroes en sus países, de los que me oyen en este día, saben de que las historias de los héroes las han acomodado como ellos les ha dado la gana. Los que conocemos aquí en América del Sur, la historia de Simón Bolívar no es ni el 20% de la verdadera historia. La historia del Cristo quizás es como el 10% de la historia del Cristo, porque acordémonos que todos los religiosos adoran la venida del Cristo el 24 de diciembre. Y todos los religiosos que me oyen pidiéndole licencia, pero es así, les han vendido una historia falsa, y la verdadera no es así, que el Cristo era un célibe, que el Cristo no tuvo mujer y una cantidad de cosas, porque la verdadera historia del Cristo la cambiaron, como han cambiado muchas cosas en la Biblia. Pero el Cristo primero, lo que él hacía, lo vivió, y como lo vivió, sabía que lo podía enseñar, como el ejemplo que le puse
de los mecánicos, electrónicos, los ingenieros o los que arreglan motores de bitmóviles o de carros. Saben que pueden modificar y que pueden cambiar. Ahora estos sabios cosmos creadores que hicieron y que crearon nuestros seres, nuestras chispas siendo almas, saben que sí podemos y que si éramos como éramos en el inicio. Se ha hablado de los luzbeles. ¿Sería que los luzbeles serían así como nos? Así de chicos, de ignorantes. Ellos, por eso fueron tan grandes, porque eran héroes. Y nos tenemos esas informaciones. O sea que ahí están los genes de esos héroes y los podemos potencializar. Pues entonces, respetables damas, venerables y respetables caballeros, esta reflexión de este día nos invita que cuando tenemos la voluntad, el coraje para enfrentarnos a un personaje y lo vencemos, somos triunfadores, somos ganadores. O sea que la inteligencia fue más a la de él. Tuvimos más heroísmo, o sea, tuvimos más coraje y vencimos a ese luchador. Llevemos esa misma imagen cuando nos enfrentamos a cualquiera de los monstruos que tenemos dentro de nosotros mismos y lo vencemos. Somos héroes y ese heroísmo menestemos potencializarlo, porque no son héroes aquellos que asesinan y que matan y que roban. Esos son débiles que ni siquiera se han dado cuenta de que por ahí no es ser un héroe. Ser héroe, como nos han mostrado los guías que han estado en distintos lugares de la esfera, mostrándonos el camino real y verdadero que hoy esta doctrina nos muestra y nos enseña. Porque ellos sí son héroes con toda la fuerza de la palabra, no en la creencia de un heroísmo. Bueno, respetable audiencia, esta fue la introducción de este día, con la fe y la esperanza de que lo que hemos explicado en este día nos hayamos hecho entender y que todos sus mercedes la hayan oído con claridad. Que sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Sea nuestro diario vivir en un objetivo que en los países donde estamos han habido héroes, luchadores que no han tenido debilidad. Nos debemos de tomar de ese héroe, ese ejemplo y enfrentarnos a nosotros mismos. Y así podemos alcanzar en este ejército más grados, porque todo soldado que llega a un ejército como recluta, luego pasará a ser un soldado de caballería o de cualquiera de los tantos grados, pero el que más se propone a desarrollar esa valentía, le van dando grados por su capacidad, por su inteligencia, por su dedicación. Y así son los grados a nivel de la misma creación. Bueno, respetable audiencia, esperamos que todas estas indicaciones nos hayan quedado bastante claras y tomemos estas armas
que estos sabios por estos días nos están entregando. Gratitudes y adelante, venerable Mahatma Keretin y estimada audiencia, como nos han oído desde el templo vegetal Sacro Aquarius, y enviándoles un saludo a todos sus mercedes en sus distintos lugares, casas y fuentes donde nos están oyendo. Adelante. Venerable Maestro Gabogondo, se le ha oído con gran claridad a vuestra merced, dándole gratitud por